Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Politicón de Tasco. Ayer hablamos sobre los precursores de la independencia de México y hoy vamos a comentar sobre lo que fue realmente el grito de independencia. Pero antes voy a dar brevemente el contexto económico-social de la época de la colonia, que fue la causa justa para buscar la independencia. Durante la colonia en México, la sociedad experimentó condiciones económicas de explotación despiadada, basadas en la minería y la agricultura principalmente, con un sistema tributario y un monopolio comercial que favorecía a la corona española. Claro, la corona española, pero algunos nobles, algunos hombres ricos. El pueblo no fue beneficiado con ese saqueo que hicieron de México. El resultado se expresaba en inhumanas desigualdades y lacerantes hambrunas. Socialmente se estableció una estructura de castas donde el origen racial determinaba el estatus, relegando a los indígenas a los trabajos forzados como la encomienda y el repartimiento. Las principales injusticias incluyeron la violencia, el abuso laboral, las restricciones de derechos para los indígenas y la creación de un sistema de castas basado en la discriminación y el racismo. Bueno, pues esto es en una buena parte y bueno, cómo estaba estratificada la sociedad colonial allá en esta época. Bueno, pues los españoles se encargaron de poner en primer lugar en la cima de la pirámide social estaban los españoles nacidos en Europa. Estaban los criollos con ascendencia europea y nacidos en América. El mestizo, hijos de españoles e indígena, mulatos, hijos de españoles y africanos, zambos, hijos de africanos e indígenas, y los indios, aquellos indios donde no hubo mezcla, el indio mexica. Pero también se hablaba de las castas de los castizos, de los coyotes, lobos y chinos. Muy bien, pues en cuanto al grito de independencia de 1810, aquí preparé un breve resumen. Dice, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se registró el grito de independencia de 1810, atribuido justamente a don Miguel Hidalgo y Costilla, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En esta acción revolucionaria inició el movimiento insurgente en la Nueva España contra el yugo opresor de los españoles peninsulares, malvados estos malditos explotadores que masacraron al pueblo indígena y todavía tienen actualmente la desfachatez de defender las injusticias llevadas a cabo aquí en la Nueva España. ¿Quién fue don Miguel Hidalgo? Fue un sacerdote, culto, político, revolucionario y humanista. También era un hombre de negocios con un gran amor a la cultura. Era un hombre muy culto que conocía muy bien a los filósofos del siglo XVIII. En sus concepciones filosóficas consistían en lograr la independencia de su patria. Para Hidalgo nada había antes que este designio. Lo consideraba como un bien necesario, útil y al mismo tiempo el valor supremo de la dignidad nacional.
Hidalgo no era el venerable anciano como algunos suponen. Era un hombre de mundo, un hombre fuerte, alegre, negociante, tenía hijos por diferentes partes y nunca negó a la Santa Inquisición. Con el dinero que ganaba en sus varios negocios, ayudaba a los indios, criándoles fuentes de trabajo, además que les enseñaban técnicas de diferentes oficios. Por sus ideas revolucionarias, insurgentes, independentistas, se ganó el odio de los gachupines, de clérigos, claro, los clérigos, el alto clero, claro, entre ellos los más retrógradas. Durante sus grandes y heroicas hazañas, don Miguel Hidalgo declaró con valentía la abolición de la esclavitud en la Nueva España. El 6 de diciembre de 1810, en la ciudad de Guadalajara, mientras los españoles amantes del gobierno realista y los retrógradas obispos en la Nueva España buscaban afanosamente un pretexto para aprenderlo y juzgarlo. También el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón propusieron repartir los grandes latifundios entre los campesinos que trabajaban con los hacendados en condiciones de esclavos y peonaje. Más y el odio y rechazo del alto clero y los grandes hacendados, claro, pues en contra de Miguel Hidalgo, por ni modo que lo felicitaran. ¿Fue el traidor el que traicionó a Miguel Hidalgo? Pues siempre hay Judas, hasta la vez todavía hay traidores, si no, preguntémonos, veamos quiénes son los traidores ahora, los que han ido a denunciar allá a Fox News al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Son los panistas, priistas, de la élite, claro. Fue el traidor Fray Joaquín Huesca quien acusó a Miguel Hidalgo de hereje, que se expresaba mal de la iglesia, que leía libros prohibidos, también que algunos asuntos no eran cuestión de fe, sino de leyes. Y esto era cierto, por supuesto. Fray Manuel Estrada acusaba a Miguel Hidalgo que apelaba a las leyes y a la ciencia antes que a Dios y la fe. Ramón Casasus lo acusó de una vida escandalosa y rodearse de gentes que bebe, baila y putea perfectamente en su casa. No presentaban pruebas, como hoy en día, no hay pruebas, claro, pero sí, aquellos también chismoseaban, los traidores de ahora también recurren al chisme. No presentaban pruebas como las acusaciones que les hacen los conservadores a AMLO. Pues acordémonos nada más, acordémonos de las acusaciones. Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, excomulga a Hidalgo por rebelde, hereje y por haber iniciado la lucha de independencia. Dichas acciones se expresan de la siguiente manera. Esto decía Manuel Abad y Queipo: sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté, en la casa, en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques, en el agua, aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte,
en el comer, en el beber, en el ayuno, en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie, sentado, estando acostado o andando. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente, en sus oídos, en sus cejas, en sus mejillas, en sus quijadas, en su nariz, en sus dientes anteriores y en sus molares y en sus labios y en su garganta y en sus hombros, en sus uñas y en sus brazos y en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho, en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. Fíjese nada más hasta dónde llegaba el odio de los representantes de la iglesia, aquellos que según enseñaban la doctrina de Jesucristo. Hoy en día nosotros sabemos quién fue Jesucristo, un humanista, un hombre que pidió la igualdad entre los hombres ante Dios, un hombre que luchó en contra de las injusticias allá en su época. Y estos clérigos, que no fueron todos, no fueron todos por supuesto, bueno, los más reaccionarios, Matías Monteagudo, Manuel Abad y Queipo, pero lo contrario de ellos, Miguel Hidalgo, que fue sacerdote, José María Morelos, también otro sacerdote que en este momento no recuerdo, Matamoros. Entonces vean cómo de la Iglesia Católica han surgido en todos los tiempos los hombres más conservadores, ultraconservadores, que se valen de la religión para enriquecerse. El mismo Hidalgo, cuando le contestó a Manuel Abad y Queipo, decía: ellos no tienen Dios, su Dios es el dinero. Así le contestó a Manuel Abad y Queipo. Y lo torturaron como quisieron, lo torturaron, lo fusilaron, lo decapitaron y después exhibieron su cabeza públicamente para escarmiento de los demás. Pero ya la independencia no la podían parar, porque surgió después, para continuar con esta lucha independentista, ni más ni menos que José María Morelos y Pavón, redactando su gran documento que conocemos, Los Sentimientos de la Nación, donde pedía que se redujera la indigencia y la opulencia. Ha habido sacerdotes progresistas y hasta revolucionarios. Actualmente todavía hay algunos por allí, pero hoy en día en México se libra una lucha feroz entre conservadores y ultraconservadores aquí en México, en contra del gobierno primero del presidente López Obrador. Lo acusaron, lo calumniaron, lo inventaron tantas cosas, pero el peor coraje que les daba es que nunca le pudieron comprobar nada de enriquecimiento. Después lo trataron de ligar que al crimen organizado, pero todas esas mentiras un día las van a tener que asimilar, las van a tener que entender de diferente manera. ¿Pero qué van a entender? Eso no entienden de razones, eso solamente entienden de odio, de rechazo, estos de la ultraderecha hoy en día. Y de igual manera a la doctora Claudia Sheinbaum la califican como una presidenta narcoterrorista comunista.
Yo creo que estas gentes no saben lo que es el terrorismo, ni saben lo que es el comunismo. Deberían de tener cuidado de leer por lo menos algo para que pudieran entender lo que significa la palabra socialista, la palabra comunista. Pero ¿qué van a leer de eso? No, esta gente solamente no piensa con la cabeza, actúa con el hígado, porque el odio que hoy en día expresan, la verdad, es un odio enfermizo. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy, aquí en su canal El Son Político de Tasco, con un servidor, el profe Alanís, y en el controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Y bueno, hemos cumplido con estas fechas, con esta fecha histórica trascendental, vuelvo a repetirlo, que pusieron estos sacerdotes las bases para la creación de un México moderno, de un México republicano, de un México libre, independiente y soberano. Paisanas y paisanos, son mis comentarios. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos veremos próximamente. Hasta pronto.